El 24 de febrero del 2016, el arqueólogo egipcio Tarif Kolut caminaba por una ladera del Valle de los Reyes, que es una necrópolis del antiguo Egipto, en las cercanías de Luxor, donde se encuentran las tumbas de la mayoría de faraones del Imperio Nuevo. Accidentalmente, Tarif tropezó con un extraño artefacto de metal oxidado que le pareció poco peculiar para la zona en la que estaba, por lo que se agachó para recogerlo y examinarlo. Solo que cuando éste intentó sacarlo de la tierra, éste ofreció resistencia. Es decir, no se trataba de un pequeño artefacto. Aquello enterrado era algo más grande. Tarif comenzó a escarbar con sus utensilios de arqueología, hasta que su avance le permitió ver que sería necesario traer pico y pala, herramientas más grandes, fuertes y apropiadas para la tarea. Tarif fue y regresó con 2 hombres más, su hijo y un compañero. Los 3 trabajaron en conjunto hasta que desenterraron una especie de baúl o arca. Ninguno de los 3 dijo palabra alguna para describir el hallazgo. Colocaron el arca en suelo firme y se dispusieron a sacudir el exceso de polvo y tierra que la cubría aún. Tarif, por supuesto, moría de ganas por abrir aquel pesado baúl que había desenterrado de aquella ladera. Se acercaron a la parte frontal y ahí había una inscripción en copto antiguo, que traducida al español dice: vida eterna a quienes abran este sarcófago. Tarif de inmediato retiró la pesada tapa de piedra que cubría el arca. Cuando fue retirada, en su interior estaban los huesos humanos de una persona. Había sido puesta ahí quizás en un estado post-mortem. Tarif especula que es un guardián de aquel tesoro. Más abajo había joyas de oro. No muchas, pero suficientes para financiar otra expedición. Sin embargo, la cosa no acabó ahí. En el fondo del baúl yacía un pedazo de tela cubriendo algo cuadrado. Un libro, al que Tarif llamó el libro perdido de los reyes. En su interior contenía títulos escritos en copto antiguo. Sin embargo, Tarif, a pesar de ser él mismo un experto en el tema, encontró que muchas, si no es que la mayoría de las palabras del libro eran totalmente desconocidas para él. El libro tenía una encuadernación arcaica, escrito en papel papiro y con una especie de barniz que hizo perdurar las hojas hasta el día de hoy. Tarif ha llevado el libro a las autoridades correspondientes pidiendo que sea él quien se encargue del proyecto del libro perdido de los reyes, para descifrarlo y adquirir entonces los conocimientos necesarios para quizás, con suerte, obtener la inmortalidad. ¿Será acaso que este libro es el que revele las claves de la construcción de las pirámides? ¿Tiene acaso que ver la momificación con esto de la inmortalidad? ¿Qué otros misterios existirán en el Valle de los Reyes? Son muchos los misterios que esconde nuestro mundo, pero poco a poco los vamos descubriendo y avanzamos paso a paso, esperando una vida mejor que todo lo anterior. Yo soy el documentalista y esto fue el libro perdido de los reyes. Gracias y hasta la próxima.